¿Es esta la novela más influyente de la ciencia ficción? Hola, bienvenidos a Esto no es un spoiler, mi nombre es Joaquín y el día de hoy te voy a contar de cuál es la novela que considero la más influyente de un cierto sector, de una cierta tradición de la ciencia ficción. Pero antes, permíteme recordarte que acabo de publicar mi primera novela, Un refulgente mundo ignoto, que es una novela de fantasía épica escrita en la clave de las grandes novelas de aventuras del siglo XIX. Y voy a estar presentando mi libro oficialmente en la FIL de Guadalajara el 5 de diciembre a las 9 de la noche en el Salón H del área internacional. Si estás por ahí en la feria, que es el día de la venta nocturna, te invito a que me acompañes. Pero bueno, hablemos de este libro de ciencia ficción y pese al título, les voy a contar que este no es un video que va a tratar de Dune. Este video no va a tratar de Dune, sino de una obra que, de no haber existido, probablemente Dune habría sido muy diferente o quizá no habría existido para nada. Tampoco vamos a estar hablando de las obras de H.G. Wells como en La máquina del tiempo, que posibilitó propiamente toda la literatura sobre viajes en el tiempo, o tampoco vamos a estar hablando de La Guerra de los Mundos, que es la primera novela que habla del primer contacto con alienígenas y por lo tanto influyó en toda la tradición de la novela de ciencia ficción de primer contacto, o de invasiones alienígenas, o de contacto alienígena, etc. No, vamos a hablar de cuál es la novela que considero la más influyente a la tradición de la ciencia ficción de aventuras, básicamente lo que llamamos ópera espacial, romance planetario, ciencia fantasía, espada y planeta, etc. ¿De qué novela estoy hablando? Estoy hablando de Una princesa de Marte de Edgar Rice Burroughs, mejor conocida o semi conocida, porque vamos a hablar de eso, como John Carter de Marte. Esta novela, publicada serialmente por primera vez en 1912 por Edgar Rice Burroughs, a quien tal vez conozcan como el autor de Tarzán, es una novela muy particular porque sentó las bases de una serie de tropos, una serie de elementos que veríamos repetidos en diversas obras de ciencia ficción y en la cultura popular de los años posteriores. No voy a exagerar, o creo que no estoy exagerando si les digo que sin esta obra, sin Una princesa de Marte, no habría Crónicas marcianas, no habría Dune, no habría Buck Rogers, no habría Flash Gordon, no habría Superman, y no habría He-Man. ¿Por qué? Porque esta novela sentó, como decía, las bases estilísticas y temáticas de toda esa serie de novelas donde un hombre es un extraño en un planeta diferente y este planeta diferente lo convierte, por así decirlo, en un superhombre entre las personas a las que llega. Y vamos a hablar de estos elementos. Hablemos un poco de cómo escribió Edgar Rice Burroughs esta novela. Esta novela la escribió después de que él había intentado ganarse la vida con diversos oficios, entre los cuales llegó a estar en contacto con vaqueros, con nativos de Estados Unidos. Que eso moldeó un poco sus experiencias. Y la verdad, como no le estaba yendo bien en la vida y tenía ya una esposa y tenía hijos, me parece, y escribió esta novela como una especie, como dirían en el fútbol americano, como un Ave María. Y tuvo éxito porque los lectores recompensaron ampliamente esta historia. ¿De qué trata Una princesa de Marte? Una princesa de Marte trata de un soldado del sur de Estados Unidos, un confederado. Ya saben que en Estados Unidos, por muchas razones, a los confederados se les buscó como blanquear literalmente la imagen y verlos como héroes de una causa perdida. Obviamente esto es muy errado históricamente. Pero bueno, a él se le presenta como este héroe del ejército confederado que después de que termina la guerra se convierte en un gambusino, o sea, un buscador de oro, por así decirlo, en Arizona. Y en una cueva de repente entra y despierta en Marte. Pero Marte es muy diferente al planeta que tenemos en la cabeza. Marte, como lo imagina Edgar Rice Burroughs, es esta especie de planeta en el cual hay diversas especies, razas en realidad de marcianos. Los marcianos verdes, que son como los marcianos como uno se los imagina, que tienen 4 brazos, son verdes, tienen una especie como de colmillos muy parecidos a los Yakult de Steve Erickson, y los marcianos rojos, que se parecen más a los seres humanos, pero con la diferencia es que las mujeres ponen huevos. Y como John Carter es de la gravedad de la Tierra, que es tenemos más gravedad en la Tierra, puede saltar grandes distancias, tiene una super fuerza en Marte y se convierte con una especie como de prócer adalid entre los marcianos como para arreglar todos sus entuertos y todas sus guerras.
Obviamente, dentro de las influencias de John Carter está la literatura de vaqueros. Hay mucho esta idea que también habla mucho de cómo pensaba, y yo creo que siguen pensando mucha gente en Estados Unidos con respecto a la frontera, es decir, este mundo salvaje, este mundo poco civilizado que había que domesticar, civilizar. Y una vez que se termina la frontera, y todas estas ideas vienen, por cierto, de la introducción que el escritor dominicano Junot Díaz hace de esta edición, que es la de Library of America, donde cuenta que una vez que se terminó de explorar, por así decirlo, el oeste en Estados Unidos, el único lugar donde había una frontera a este mundo donde los hombres blancos se podían probar era en el espacio. Es decir, por eso sale esta idea de que el espacio es la última frontera. Y es la que posibilitó empezar a imaginar otros planetas como civilizaciones, como mundos diferentes que explorar. Digamos que una especie de germen de esta ciencia ficción de aventuras es que el mundo se terminó de explorar, por así decirlo, después del siglo XIX, y cómo pasamos de la novela de aventuras clásica a la novela de ciencia ficción de mundos extraños. De esto se trata John Carter, y si esto te suena, probablemente lo más famoso de John Carter fue la estrepitosa y desastrosa adaptación que hizo Walt Disney, que fue en 2012 o en 2008, no me acuerdo. Conocida por ser el mayor flop del estudio. Ahí Disney completamente erró el tiro. Y pese a que la película no está mal, yo la tengo incluso en Blu-ray. Y me gustó. Disney no supo cómo anunciarla. O sea, es una novela que a todo mundo, o no la novela, sino la película, a todo mundo le pareció esto parece X. Parece muy parecido a todo lo que hemos visto en ciencia ficción. Pues no le fue bien. Disney perdió cientos de millones en esa película y todo lo que se buscaba construir de franquicia alrededor de esta propiedad intelectual de más de 100 años, que obviamente ya está en el dominio público, entonces se puede conseguir, bajar, hacer lo que se quiera con esta obra, no salió, no dio frutos para nada, y pues se fue uno de los grandes flops de Disney. Y ese no es de los que me duele, el que más me duele, como saben, es El Planeta del Tesoro. Entonces la idea no funcionó, quizá porque a Disney le falló completamente hacer o convencer a la gente de que este es uno de los gérmenes más importantes de la ciencia ficción de aventuras, de la ópera espacial, romance planetario, etcétera, la espada y planeta. Y vean todos estos elementos que son los que influyen tanto el hombre que se encuentra en una civilización diferente a la suya, que obviamente tiene mucho de la forma de pensar de la gente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, porque viene como a convertirse en un príncipe entre los salvajes, por así decirlo. Pero también por su superfuerza, que al estar en otro planeta es mucho más fuerte, puede brincar más rápido, etc. Pero también como una especie como de adalid, de guerrero entre facciones que están en guerra completamente, ¿no? John Carter se convierte en esta especie de prócer que busca o se convierte en alguien que trata de traer la paz entre las diferentes facciones de los marcianos rojos, sobre todo, y de los marcianos verdes. Es una novela muy interesante, muy de su época, obviamente. Tiene muchas cosas que si uno le rasca tantito o las lee con un poquito más de criticidad, por así decirlo, se va a encontrar con cosas que sí, efectivamente, no han aguantado el paso del tiempo. Pero es una novela que yo creo que vale bastante la pena leer para enterarse de cómo fueron las raíces de este género de aventura en la ciencia ficción, que tiene tantos elementos que podemos reconocer sus raíces. Es como cuando yo hablo de la Madisa en fantasía, ¿no? John Carter, Una princesa de Marte, es una novela influyentísima en la ciencia ficción que me gustaría que ustedes leyeran para que me dijeran cuáles son lo que más les suena como que saldría de esta novela, cuáles son las influencias que tendría encima de tantas obras tan diferentes en la cultura pop y en la ciencia ficción y demás, o sea, series de radio, tiras cómicas, cómics, juguetes, todo que tiene claramente una base estilística en esta novela de Edgar Rice Burroughs, que también creó a Tarzán. Cuéntenme, ¿ustedes han leído Una princesa de Marte o John Carter? Cuéntenme qué les ha parecido, cuéntenme qué piensan de esta novela, de todas sus influencias, de la época en la que se escribió, y pues nos estamos viendo en la próxima. No se les olvide comentar, suscribirse, darme la manita arriba y nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias.